Change TV presenta. Muy buenas noches nuevamente, bienvenidos a Change TV, la televisión del cambio, en donde en esta sección de Hablemos de Arte hemos estado tratando y seguiremos tratando entrevistas, tips, cosas memorables, en fin, todo aquello que generalmente otros programas nos presentan de una manera aburrida y que aquí, haciendo el cambio en Change TV, lo trataremos de hacer como lo hemos hecho diferente. Muy buenas noches, Livia, ¿cómo estás? Buenas noches, Ricardo, muy contenta porque efectivamente los temas que tratamos son divertidos, son interesantes y creo que a la gente les está gustando. Yo he recibido muchos comentarios de personas que nos preguntan sobre anécdotas de los artistas, sobre cuáles son sus hobbies o algunas cosas chistosas que hayamos vivido alguna vez con ellos. Y también, bueno, todo esto de las curiosidades, de las interpretaciones de las obras, todos estos datos tan interesantes que hacen del arte algo divertido y muy entretenido. Así es. Y bueno, a todos aquellos que quieran en el chat que está aquí presente en la transmisión misma, dejarnos sus comentarios o aquello que quisieran, algún tema que sea de su interés para tratarlo, para tal vez ya lo tenemos en conocimiento, sino investigarlo, pero todo aquello que ustedes quieran saber acerca del arte, pues bienvenidos los comentarios y trataremos siempre de complacerlos. Así es, Ricardo. Y el día de hoy, cuéntanos cuál va a ser el tema que va a ser también interesante, divertido y entretenido para hoy. Bueno, este es un tema que va a ser de tips para todos ustedes, porque ¿a poco no, Livia? Vas a alguna exposición y no falta el que está, no, yo esto, lo otro, y el artista, y la obra, y casi yo la pinté. Y uno se duerme, Ricardo. Déjate de eso, el blofeo que dices, esta persona no sabe, pero está tratando de, no sé, dar alguna imagen, manipular. Fanfarronear. Exactamente, fanfarronear acerca de lo que sería estas críticas, ya sea hacia el artista que esté pintando, que esté interpretando música, que esté lo que sea, o ya en sí de su obra. Y entonces vamos a dirigirnos en este momento a qué es ser crítico de arte. Vamos a tratar que nos enfoquemos mucho a lo que generalmente se inventa un poco más, parece mentira, pero es en la pintura. Y entonces vamos a tratar de que tengan esta serie de tips para que pues todos podamos aprender un poco a tener que ser precisamente crítico de arte o cómo poder criticar algunas obras de arte. Muy Excelente, bien. Ricardo. El primer tip es saber del creador de la obra. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Livia? Bueno, es muy importante conocer, como en esta obra que estamos viendo, que es la Gioconda, la Mona Lisa, una de las grandes obras magistrales más importantes de todos los tiempos. Se dice que es la más famosa, Ricardo. Así es. Y creada por otro grande que ha sido un genio, artista, arquitecto, escultor, pintor, investigador, ¿qué más? Múltiples disciplinas que logró tener Leonardo da Vinci. Esta obra nos habla de una época. Primero podemos analizar que en esta obra vemos que es un retrato. En esta época estaba viviendo el mundo una revolución enorme, como podemos todos recordar, la época del Renacimiento, en los siglos XIV, XV y XVI, que principalmente nace en Italia, lugar donde nace Leonardo da Vinci, en la Toscana. Y bueno, este gran genio comienza a pintar sus obras con los clérigos, con personas muy importantes de la aristocracia que le empiezan a dar ese empuje para poder crear sus obras. Y esta obra precisamente habla del humanismo, porque anteriormente del Renacimiento era la época de la Edad Media, como todos sabemos, y pues todo está enfocado al catolicismo, imágenes de dioses, de iglesias, y no se le permitía a las personas expandirse o abrir sus criterios para otras artes. Incluso eran hasta quemados en la hoguera las personas que se atrevían a pintar diferentes, sobre temas diferentes. Y bueno, en esta obra magistral podemos ver cómo este retrato de la Gioconda, hecho por Leonardo da Vinci en el año 1503, podemos observar
esa mirada que cautiva y que a todos los que hemos tenido la oportunidad de ver esa obra en el Museo del Louvre en París, podemos ver cómo la mirada nos sigue. Parece que estamos viendo los ojos de la Gioconda y nos sigue. Y la sonrisa también nos sigue. Y cómo pudo este gran genio captar en su obra, plasmar en su obra todas estas emociones. Él era un gran investigador del cuerpo humano, de la anatomía, y en esta época hablando de las épocas, del Renacimiento, bueno, pues estaba el auge, la ciencia, la anatomía, y entonces todos estos grandes artistas como Miguel Ángel, Botticelli, bueno, Leonardo da Vinci nos muestran esta obra tan magistral, todos estos cambios, todas estas nuevas incursiones en los retratos, el retrato, las expresiones, los bustos, esculturas también sobre estos mismos temas. Podemos ver aquí también cómo en esta figura que tenemos aquí de la Mona Lisa, bueno, el título, por cierto, hablando del título, es muy importante al analizar una obra, Ricardo, pues el título, ver si checa o no checa. Bueno, pues Mona Lisa es una señora Lisa. Mona Lisa es como el diminutivo de una Madonna, que era lo que pintaban muchos artistas, una mujer. Y entonces aquí, bueno, si la Mona Lisa es esta expresión que nos está dando de serenidad, de esa parte tan como espiritual de esta pintura. Y bueno, pues todo esto Toda esa investigación, ¿no?, que se hace a través de la Mona Lisa y también lo que correspondería a la Gioconda y de dónde viene, por ser esposa de quién o no, ajá, y también que si es Leonardo da Vinci o no. Pero aquí, como decíamos, el punto importante en todo esto que acabas precisamente de narrar es ver el conocer al artista para que entonces, cuando en sus obras se plasmen cosas, objetos, personas o un abstracto, lo que sea, en tanto conozcamos al artista, más podemos saber de qué esa obra, al verla, saber que pues, es de Leonardo da Vinci, que es de Picasso, que es de Diego Rivera. O sea, saber cómo es el artista, su vida, su momento. Así es, conocer tanto al artista como el momento y la época que estaba viviendo el mundo. Así es. En esa parte, que ya nos comentaba Livia, viene entonces lo que sería esa observación de las obras. ¿Qué vemos en la obra que tiene necesariamente que estar un poco casado con aquello que ya el artista sabemos de su vida? Las partes anatómicas, por ejemplo, perfectas de Leonardo da Vinci, o mencionabas a Miguel Ángel, o las deformaciones o no que tiene Picasso, que a fin de cuentas el fondo es lo que nos va llevando a conocer lo que está en esa obra, y entonces ya en su momento, como bien mencionabas, poder analizar la obra, lo que está plasmado, lo que están tratando de meter de la época, de sus sentimientos, y todo esto, como decíamos, en conocimiento de lo que el artista nos deja saber, o podemos investigar de él, o podemos inclusive en esta época moderna nosotros tratar de conocer muy de cerca a los artistas, y que de hecho eso va a ser la segunda parte de este programa. Dentro de todo esto que ya vimos que sería conocer al artista y tener la observación, entonces pasamos ya a lo que serían cosas claves de ellos, los colores. ¿Qué nos puedes decir acerca de analizar los colores de cada obra, Livia? Así es importante en cualquier obra analizar cuáles son los colores. Como vemos en esta paleta, pues hay diferentes colores, del negro al blanco, rojo, verde, azul. Hay que analizar en una obra, Ricardo, cuáles son los colores cálidos, los colores fuertes, negros, azules, amarillos o tonos pastel. Analizar qué es lo que nos está diciendo el color, porque cada color obviamente nos transporta una emoción. Si vemos un color, una obra en colores pasteles, a colores claros, pues nos transmite serenidad, paz y todos estos temas de naturaleza. Y muchas veces el carácter del artista, ¿no? Un artista que es generalmente dulce, pues se va a ir a los colores cálidos. Así es. Es curioso, pero hay veces que muchos artistas pintan con colores así como pastelosos, digamos, y muchas veces se piensa que ese artista es mujer, porque la mujer es dulce, es tranquila, y no, hay veces que los colores fuertes, los colores que tienen que ver con los rojos, lo prendido, etcétera, la pasión, son precisamente con mujeres. Los negros generalmente tienden a muchos hombres, aunque hoy está de moda en los jóvenes pintores, sobre todo los emergentes, utilizar estos colores negros.
Entonces, ya vamos viendo que conociendo al artista, La época. sabiendo más o menos la época, teniendo el cómo observar lo que hay en esa obra y los colores, vamos avanzando en poder tal vez realizar una crítica de una obra. Un punto importante entonces, teniendo estos elementos anteriores, pues es la temática de las obras. ¿Qué nos puedes decir acerca de estas temáticas, Livia? Así es, Ricardo. Como en esta obra que estamos viendo de Diego Rivera, podemos observar a los caudillos que van a la lucha. Y bueno, esta temática tiene también en este cuadro, podemos ver como si fuera en una película, en cualquier obra, podemos observar el principio, el clímax y el final. Podemos darnos cuenta cuál es el clímax de esta obra, cuál es el tema, la vivencia, la lucha, el poder transmitir a la sociedad todo lo que el gobierno quería que a través de la pintura pudieran educarse, era lo que estaba pasando en estas épocas de los grandes muralistas como Diego Rivera, que es en este caso, pues la temática es esa, la lucha. Entonces, en cualquier cuadro, Ricardo y querido público, es importante que primero, como dijimos, como resumen, primero hay que observar a la obra, la época, lo que vivió el artista, los colores. Punto número 3, la temática. Centrarnos en qué es lo que está planteando, cuál es el mensaje que nos está mandando la obra. ¿Qué opinas, Ricardo? Y fíjate que en eso es bien importante porque ubicarte en las épocas, ubicarte en muchas cosas, te lleva a veces a tener o no la determinación, por ejemplo, de una falsa obra o de alguien que no es quien la pintó, etcétera. Un ejemplo tal vez muy burdo, tiene que ver inclusive, por ejemplo, con cómo es el marco de la obra, cómo es el bastidor. Claro, porque supongamos que alguien nos dice, esta es una obra de, no sé, siglo X, ¿no? Y la madera nueva o simplemente el marco ni siquiera viene con como los hacían, que también eran a veces obras de arte, los marcos, sobre todo en la parte que decíamos del Renacimiento, la época, por ejemplo, del impresionismo, que los marcos eran maravillosos, a veces competían con la misma obra, y yo diría que en ocasiones hasta le ganaban a la obra un marco. Pero bueno, el tema es que cómo está la obra, si está caraqueleada o no. O sea, todos estos elementos que tendrían que ver con que una obra sea efectivamente verdadera o sea falsa, y todo esto nos da varios elementos. Así Otro punto bien importante es, dentro de todo esto, que hay veces que los artistas esconden cosas, esconden elementos. Códigos. Y a veces haciendo un poco la alusión del Código Da Vinci, todo lo que se escondía, pero es importantísimo, ¿no? Ver, por ejemplo, en esa obra del Salvatore Mundo, si sí es o no Leonardo da Vinci, si es una cara que está sufriendo, si es la de Jesucristo. Es interesante cómo en esta obra, por ejemplo, del Salvatore Mundo, viene una especie de calca, si pusieras la obra y luego a Leonardo da Vinci una imagen de él, o inclusive el manto sagrado de Jesucristo, hay un match perfecto de estas tres. Y ha habido gente que las compara. Entonces, ¿qué cosa nos esconden o no? Y entonces yo creo que con todos estos elementos podemos llevar un juicio muy interesante de conocer una obra, de observarla y finalmente poder nosotros emitir una opinión que vaya con muchos elementos, que efectivamente la opinión que demos sea una opinión sabia, sea una opinión certera. Más completa. Y no decir lo que nos nazca, sí, Ricardo, porque no acerca de eso. Es muy aburrido, es nefasto estar oyendo a una persona que está hablando de una obra y que simplemente toma la comunicación no verbal de pose, la nariz para arriba, casi el dedo, dedo meñique así alzado, con la nariz hacia arriba y simplemente con hablar con palabras rimbombantes, ya piensa que nos va a marear y va a decir, yo soy un crítico de arte, porque empieza a utilizar puras palabras rimbombantes y únicamente, ¿sabes qué me ha sucedido a mí que me aburre muchísimo? Que las personas que son fanfarronas, que no son críticas de arte, utilizan el tema para hablar de sus viajes. Y entonces, más que ser críticos de arte, pues están utilizando ese tema tan interesante que es del arte para fanfarronear y hablar sobre sus viajes y sobre hasta de lo mucho que han gastado. Pero a mí me pasó. Entonces, y tal vez no hay que permitir que esas personas nos dejen manipular. En esa parte de los fanfarroneos me tocó que con uno de mis hijos estaba una persona, como bien decimos, fanfarroneando, y le dije, todo lo que está diciendo esta persona no es, sí es, o sea, hace una combinación, pero ve cómo trae al público. Y entonces le dije, a ver, vamos a inventar una obra
Dime una obra, la que sea, tú inventa algo. Y entonces me dijo, pues una ventana con una niña, árboles, lago, etcétera, etcétera. Dije, perfecto. Vamos a meternos a esta conversación de esta persona y vas a ver cómo va a caer en la obra que tú me acabas de decir. Y como yo voy a ir muy seguro de lo que voy a decir, en automático no puede dejar de fanfarronear. Y entonces, claro, tuve la oportunidad en el momento que dije, y cambié el tema y dije, es como la obra esta de impresionismo de precisamente nuestro queridísimo creador del impresionismo, Monet, en el cual esa ventana que nos da esa profundidad, que vemos la naturaleza por el tema del impresionismo y cómo maneja los colores. Y tú cuéntanos un poco de esta obra. Redondito empezó a describir lo que yo ya había dicho. No me digas. Y claro, mi hijo atacado de la risa, y ahí se demostró que era un fanfarrón del arte. ¿Y qué cara puso? No, nada más cuéntanos. Por favor. no, él feliz, pues no puso nada porque yo no le hice que cayera y decirle esto es mentira, lo dejé que Qué siguiera pena describiendo. ajena. Imagínate, el que haya cachado que era algo inventado, hubiera tal vez después tratado de encontrar esta obra inventada 2 minutos antes, pues imagínate. Pero bueno, yo creo que esto nos lleva, Livia, a tener lo que en uno de los elementos decíamos, que es el conocimiento o no que se tenga de los artistas. Tenemos una gran oportunidad, Livia y yo, de tratar a grandes maestros, conocer a estos grandes maestros, inclusive en el caso de Livia, su señor padre, a quien yo admiro sobremanera, ser un gran pintor. También. Pero entonces, con este tipo de vivencias que tenemos, yo quisiera que platicáramos, Livia, no tanto de la obra de los artistas, o no tanto en fin, cosas que serían al enjuiciar una obra, sino lo que es parte de los elementos de poder enjuiciar. Y que, ¿qué tal si hablamos un poco de anécdotas, de cosas curiosas, chistosas, de palabras que ellos tenían? O sea, me gustaría de veras tener estas expresiones de saber a través de anécdotas cómo tarde o temprano esto sería el saber de un artista. De tu papá, por ejemplo, Olivia, ¿qué nos pudieras contar de él? Que tal vez alguien que viera una obra de él, sin saberlo, dijera, este es un Arias Murueta. Bueno, pues ahora sí que analizando todos los elementos anteriores, yo pudiera compartir mi experiencia como hija y como representante que fui de mi padre durante 10 años y actualmente sigo siendo representante de su obra maravillosa, que es un patrimonio para la humanidad. Bueno, pues él fue un artista autodidacta, él estudió arquitectura y también tuvo estudios en varios lugares más, pero prácticamente él se rodeó del arte, Ricardo, y es por eso que mi padre pudo llegar a demostrar o a expresarse de esa manera, porque también pues es poeta, era poeta, escultor y pintor y grabador. Entonces, todo esto él lo expresó, lo pudo vivir a través de las vivencias que tuvo. Estuvo muy cerca de Frida Kahlo, de Diego Rivera, y bueno, todo esto... De Clemente Orozco. De Clemente Orozco, de Siqueiros, y de todos los rupturistas que fueron, pues, de sus pares, ¿no? Sus compañeros como Manuel Felgueres, José Luis Cuevas, Luis López Loza, Roger von Gunthen y todos los rupturistas que son muchos. De la época todos. De la época. Pero bueno, hablando de las anécdotas, ¿cómo podría yo contarles que mi papá era un amante nato y 100% honesto de su obra? Yo creo que por eso puede transmitir tanto, porque él vivía cada obra, Ricardo, y él decía, a través de los colores, transmitía sus emociones. Él llegaba y decía, hoy, y así utilizaba las palabras, hoy estoy emocionado porque hoy quiero sacar toda mi neurosis, mijita, y en este cuadro voy a pintar. Y me voy a expresar a través de las tripas, así decía, de las espeluncas, y con eso me comunico. Y veía su obra, Ricardo, que cuando estaba en esos momentos dramáticos de su vida, por lo que estaba viviendo, lo expresaba magistralmente, y ese cuadro te transmitía toda esa emoción tan fuerte, esa pasión, la muerte, y precisamente hablando de esta pasión y los colores dramáticos, él utilizaba mucho en una época de su vida el color negro, y en muchas de sus obras. Y una anécdota muy interesante es que él decía, es que de todos los colores el que más me gusta es el negro, porque si no existiera, yo lo inventaría. Así es, y esa anécdota la plasma padrísimo, y de ahí yo me recuerdo que en muchas otras ocasiones el hecho de decir que el negro si no lo inventaba ya era como un sello de tu padre. Así y bueno, realmente eso es cuando ya ves la obra de él, que efectivamente su paleta, sus colores son los oscuros,
independientemente a los trazos y demás, si alguien llegara, no sé, con una obra que también la hacía, pero supongamos de colores que no utilizara él, y te dijera, este es un Arias Murueta, pues simplemente por los colores va para atrás. Así Mientras es. que si ves el negro, pues seguramente lo inventó. Seguramente, sí. Con Luis López Loza, fíjate que hay una cosa muy curiosa, porque hablando de tu padre con él, una vez me contó que precisamente cuando en el Salón Independiente hubo esta gran exposición que de ahí nace el movimiento rupturista, pues estaban felices porque pudieron exhibir sus obras y, pues como ya mencionabas, ¿no? Roger von Gunther, Felgueres, Cuevas, Vicente Rojo, Aceves Navarro, Sebastián, Chavarría, en fin, Toledo. N número de artistas de esa época. Pues como en todos había el brindis y pues brindis y brindis y brindis. Y bueno, Ya tu sé cuál papá vas y a Luis contar. López Loza acabaron vulgarmente diciéndolos jarrísimas hasta las manitas. Y se fueron a meter a un restaurante. Y entonces me cuenta Luis que estaban echando tal relajo, y bueno, me imagino tu papá que era todo movido y todo Sí. fiesta y todo así alebrestado, que los sacaron del restaurante, así los corrieron, y nada, que sí nos vamos, que no, total, tuvieron que llamar a la fuerza pública, alias los policías, y salieron corriendo, y ahí venían, imagínate, borrachos estos, para acá, para allá, y no sé cómo le hicieron, porque eso me lo dijo Luis López Loza, y acabaron en un árbol, y abajo los policías que los querían arrestar, pero pues claro, que se iba a subir al árbol. Y entonces les decían, bájense, que ya sabe qué, y le decía Luis López Loza y tu padre, pero primero bueno, como en el Estadio Azteca, que te llueve la cerveza, pero no es La cerveza. cerveza color amarillo. Entonces imagínate este tipo de comentarios que te los cuenten hoy o en su momento grandes maestros como fue tu padre, pues te va dando la vivencia del por qué luego sus obras son alegres o son con cierta temática, que veamos la temática y así. Otro caso que creo que tenemos muy interesante es el de José Luis Cuevas, gran amigo, gran maestro, impulsor del arte, su museo, que ya hemos platicado de él en otros programas de Claro. Hablemos de Arte, que está realmente en situaciones muy fuertes y peligrosas de pues, cerrar por todo esto de la pandemia, de los no apoyos del gobierno y demás. Pero bueno, olvidemos esa parte, vámonos a anécdotas. Sí, estamos en lo divertido. Exacto. recuerda. Cuéntanos una que tengas tú así en mente, con el maestro Cuevas. Con el maestro Cuevas. Yo ya tengo como 10. Yo también. Pero a ver, cuéntanos alguna. Bueno, como hacer una introducción breve, en el 2013 hicimos una exposición que se llamó Las posibilidades de la exacto, forma. Las posibilidades de la forma Antología visual de Entre de Siglos. Entre Siglos. Y llegamos con el maestro Sebastián, que es uno de los grandes exponentes del arte contemporáneo mexicano, sobre todo de los mejores escultores de México. Llegamos a proponerle a la Fundación Sebastián, Gustavo Arias Murueta, Ricardo Camacho y yo, trabajando para el Centro Experimental de Arte Gráfico, para poder crear una exposición de 9 artistas contemporáneos importantes, en esta idea de mi padre, de reunirlos para hacer una gran exposición. Es que llegamos con Sebastián a contarle que queríamos reunir a estos 9 artistas y hacer una exposición en su fundación. ¿Te acuerdas, Ricardo? Así es, así es. Y Sebastián estuvo incrédulo, ¿cierto? Claro, no creía ni No. nada y nos dimos a la tarea de visitar a maestros. Y cuando llegamos a Casa de Cuevas pasó algo muy curioso, que esa es la que me gustaría que contaras. Llegamos con el maestro Cuevas, empezamos a investigar si seguía viviendo en San Ángel, y como dato técnico, bueno, pues él era gran amigo de mi padre, porque desde jóvenes pues convivieron juntos toda la vida, como artistas, como compañeros, como amigos. Pero entonces llegamos así literalmente a tocar la puerta, y cuando abrieron nos dijo el conserje, ¿quién es? Soy Livia Arias, hija del maestro Gustavo Arias Murueta, Ricardo Camacho, queremos platicar con el maestro Cuevas. Y que nos dicen, no, es que el maestro está comiendo, no los puede recibir. Bueno, dígale por favor que venimos de parte del maestro Arias Murueta. Y cuando ya fue a darle el mensaje, ok, entonces sí, que pasen. Sí, sí, sí. Y ya llegamos, estamos en un momento muy doméstico de su casa, ¿recuerdas? Sí, con Beatriz del Carmen, con estaban todos. Beatriz del Carmen y su familia estaban sentados comiendo y casi con la sopa. Pásenle, muchachos, qué gusto. Y bueno, nos pasaron al comedor y empezamos a platicar. Perdón, uno de los comensales que estaba en la mesa, yerno de, no tan directo, pero sí de Beatriz del Carmen, de donde el conde Drácula de Transilvania, de ahí era originario.
Perdón. Ah, ok, sí, sí. Y bueno, entonces el maestro Cuevas estaba pues atento a nuestra propuesta. Le dijimos, por favor, participe con nosotros, maestro, en esta exposición. Van a estar los 9 grandes del arte contemporáneo y falta usted. Y bueno, él decía que no, que porque pues él no quería hacer una colectiva y tenía ciertos roces con el maestro Sebastián y que pues no, que lo iba a pensar. Y su esposa Beatriz del Carmen, ¿cómo le decía? Cacho. Cacho. Que también yo, por cierto, Él me también dicen es Cacho. Entonces, Beatriz del Carmen, Pero Cacho ándale, Cuevas. mi amor, por favor, es que participa. Pero así fue algo muy divertido. Y finalmente dijo, bueno, exactamente, mejor sí voy a estar. Sí. Y voy a convivir, voy a participar en esta exposición. Y ahí en esa parte anecdotaria, el folleto que llevamos de presentación, ya cuando lo decidió, digámoslo así, o lo sé yo, fue cuando dijo, pues si ya estoy en ese folleto, pues eso quiere decir que ahí estoy, o sea, ya, adelante. Ay, sí, cómo hablaba. Y luego, fíjate, cambiando a otro de estos, a Manuel Felgueres, tuvimos una entrevista en la que fue Carlos Loret de Mola, y etcétera, etcétera. Pero a mí en lo personal, ahorita a lo mejor describí un poquitín lo que pasó en esa reunión con Loret de Mola, con Carlos, pero Manuel Felgueres se fue antes y me dijo, oye, acompáñame porque hay mucha prensa y no sé qué y no sé cuánto. Y entonces, ya que lo acompaño, me dice, si alguien se nos pone enfrente o lo que sea, tú dices que yo soy tu abuelito. Y fíjate, cosa curiosa, desde entonces se quedó que él era mi abuelito. Y cada vez que lo veía, ¿cómo estás, abuelito? Muy bien, nieto mío, no sé qué. Lo mismo me pasaba, con Joy Laville. La maestra Joy Laville la iba a visitar y me decía, ay, es que tú sí me vienes a visitar, porque ves que era inglés. Y yo soy como tu abuelita, dime abuelita. Y entonces, pues, el arte me dio 2 abuelos, Manuel Felgueres y Joy Laville. Ay, qué hermosa anécdota. Y recuerda también, por favor, ¿cómo fue que se encontraron? ¿Recuerdas esa anécdota que estábamos presentes, pero tú lo viste más de cerca? ¿Cómo fue que llega Sebastián con el maestro Cuevas? Ese es muy interesante. ¿Cuándo fue la exposición? Y fíjate que para mí, independientemente de esta anécdota, es un poco histórico. Porque como bien decías, y lo relataste, tanto el maestro Sebastián como el maestro Cuevas tenían cierta fricción, y más Cuevas con Sebastián que el maestro Sebastián con el maestro Cuevas. Pero bueno, a fin de cuentas, el maestro Cuevas estaba firmando autógrafos en el libro del catálogo que se hizo de esta exposición, y me dice Sebastián, oye Ricardo, ¿dónde está José Luis? Y yo, pues anda por ahí con Beatriz del Carmen en los autógrafos y el catálogo y demás. Dice, llévame con él. Y yo, ups, pues vamos, ¿no? Y ahí vamos. Entonces, corpulento que es grande Sebastián, y Cuevas que era más fino, más chico, se le para enfrente, y yo dije, no hombre, aquí vienen los golpes, ¿no? Y entonces Cuevas estaba ahí echando el autógrafo, y claro, siente una figura, voltea, y así, tun, y voltea a ver a Sebastián, y entonces se levanta, y entonces están frente a frente, y le dice Sebastián a José Luis Cuevas, maestro, y le da la mano. Y José Luis Cuevas la toma y le dice, maestro. Punto. Bueno, además de gran exposición. Se va Sebastián, se vuelve a sentar el maestro Cuevas, y ahí para mí es un momento histórico que a través del arte y de esta magna exposición se selló precisamente esa disputa, o lo que tenían pasó al olvido, y desde entonces creo que ambos comenzaron, aparte de esta exposición, a tener cierta comunicación, ya sea en el museo, ya sea en la fundación. Y bueno, a través de todas estas anécdotas que ojalá les hayan dado una visión de lo que es experimentar eso que decíamos en la parte crítica, y que es el gran conocimiento que se puede tener de los artistas, y en este caso de grandes maestros que afortunadamente por la parte de curaduría, por la parte de estar analizando sus obras, en fin, todo lo que significa las relaciones públicas, todo. Tener este conocimiento. Livia, no sé si quieras agregar algo antes de finalizar el programa.
Claro, sí, bueno, y ya que me emociono muchísimo con esto que comentas ahora, esa exposición en la Fundación Sebastián, donde se reunieron todos estos grandes artistas, recuerdo la rueda de prensa donde estaban todos los grandes aquellos que acabamos de mencionar, estaban sentados y todos los medios estaban atrás cubriendo la gran nota. A mí se me ponía la piel chinita, Ricardo, cuando empezaban a hablar, porque decían, les preguntaban, maestros, ¿por qué están unidos? ¿Cómo es posible que se pudieron reunir? Incluso la directora del INBA nos comentó en la organización del evento que ni ellos como INBA habrían podido reunir a tantas personalidades. Y entonces les preguntaban esto, ¿por qué se reúnen? ¿Cómo es posible que hayan podido hacerlo? Y todos, recuerdo que todos, Sebastián, Arias Murueta, Roger von Gunten, Felgueres, todos dijeron, es un encuentro de amor. Y yo con esto quiero cerrar este programa para decir que pues el arte también es una expresión del amor y es un encuentro de amor. Así es. Y bueno, ojalá que tengamos esta oportunidad de tener el acercamiento a muchos artistas más. Ustedes del público, acérquense, vayan a las exposiciones ahora que se puedan volver a efectuar, que les estaremos anunciando, para que tengan este conocimiento y entonces se vuelvan, como iniciamos el programa, unos muy buenos críticos de arte. Y bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches y nos vemos la próxima edición de esto, Curiosidades en el Cambio de Change TV. Muy buenas noches. Continuamos hablando de arte. Hablemos de arte. Buenas noches. Change TV presentó